Venga, aunque sea tópico, muy bonito, hexagrama número 8. La solidaridad, bueno, como su propio nombre indica, ¿no? Bien, vamos a empezar por la línea Yang. Hay una única línea Yang. La solidaridad siempre requiere esa línea Yang. Es decir, ya sea una idea, ya sea una persona o ya sea una institución, algo que convoca, que congrega a la gente que se siente afín a esa idea o esa persona o en torno a esa institución o club de baile o de fútbol, ¿no? Bien. Os saludo para que vosotros recurráis a los apuntes que tenéis. En el orden de la secuencia, recordamos, la semana pasada tuvimos un estado de crisis en la salud o un estado de crisis colectivo como fue la intervención del ejército. Ya sabéis que tanto en el caso de haber superado una enfermedad como de haber superado un estado de crisis colectiva con la intervención del ejército, luego viene necesariamente pues la confluencia de los distintos grupos afines para, ¿qué te digo yo? Pues para reconstruir desde la casa del vecino, el prestar auxilio a la familia que se ha quedado huérfana de recursos, los que restauran el Paraninfo, los que arreglan las iglesias por una idea o el templo, es decir, los grupos de solidaridad. Y estamos, este hexagrama está en medio de aquel otro, que es el 9, el siguiente en el orden de la secuencia, que es afinar el carácter para adecuarnos al contexto. Cada uno, es decir, aún entre el hecho de superar un estado de crisis con una intervención después de haber superado una enfermedad o después de haber superado un conflicto bélico, ¿no? El reajuste de entre las diversas capas que componen la colectividad, pues tenemos que irnos adecuando, haciendo, limando nuestro carácter para poder formar en esa, conformarnos dentro de esa gran tesela o de ese gran puzzle que es una sociedad donde caben todos los matices y todas las distintas clases de personas. De manera que entre el conflicto y la capacidad de afinar en lo íntimo el carácter para ajustar en esa gran tesela, tenemos en medio al hexagrama número 8, que es la solidaridad. El reunirnos en torno a un polo magnético, permitidme la semejanza, el ejemplo, conforme a nuestra afinidad, nos reunimos con aquella gente, con aquella idea, con aquel grupo con el que nos sentimos más pertrechados, más capaces para la contribución colectiva, solidaria, para la reconstrucción. El nuclear del hexagrama número 8, el hexagrama número 23. El 23 es un prototipo que ha estirado ya sus capacidades al máximo. Es una única línea Yang que está en la cumbre. Recordáis que yo lo refrendaba en el juego de naipes que uno hacía de niño, ¿no? A ver quién hacía el castillo más alto. Y este era ya haber colocado la última carta. Es decir, antes que seguir emprendiendo hacia el exterior, lo propio es que sustentemos la base. Y la base de la solidaridad es fundamental que esté lo suficientemente fortificada. Porque una de las características, ya entro en el contexto del hexagrama número 8, ya que hemos descrito el orden de la secuencia y estoy aludiendo al nuclear interior, que es el 23, es necesario fomentar la base, porque una de las características, el hexagrama tiene una única línea Yang,
esa única línea yang que tiene que ser el complemento de las 5 débiles que se le reúnen y que ella misma es complementaria por necesidad o por empatía de aquellos que se le unen, pues tiene que estar bien investido, bien fomentado en su base, bien potente en su creencia, porque nos dice el texto clásico que antes es lo cual conlleva a una especial mención dentro del orden de la secuencia de los hexagramas, el 8, dice, mira, piénsatelo bien, como es un compromiso que uno va a adquirir libremente, piénsatelo bien antes de acudir, de ser cabeza o de meterte en un conjunto, si vas a tener elevación, duración y perseverancia, que son características de lo creativo, que transitan a lo largo de los 64 hexagramas, pero que en algunos aflora de una manera como cuando el pez asoma el lomo por encima de la superficie, como evidenciando aquí es más característico que se haga patente que eres fuerte en los valores, que antes de comprometerte en algo que luego al romper sería peor que si no hubieras solicitado entrar o no te hubieras prestado a hacer el centro de la reunión, pues debes analizar en tu propio ánimo si tienes elevación, duración y perseverancia en aquello que pretendes. Por cierto, este es el prototipo de la unión entre el hombre y la mujer o en la conformación de la pareja humana. Antes, puesto que nada te obliga a contraer un compromiso de este orden y saber que una ruptura a medio camino es peor que no haberla iniciado, pues primero que uno se pregunta a sí mismo si tiene la suficiente fuerza de carácter y convicción como para tanto si tú quieres empezar una idea y congregar en torno a ti, como si tú te quieres meter en un grupo y adherirte a otro. También tiene otra característica, que es el llegar tarde. Es decir, no solo hay que estar fuertemente convencido de que uno quiere aquello por lo que va, ya sea como egregore o como gregario, pero también en el tiempo. El texto tradicional dice que el que llega tarde no haya lugar, de manera que tiene todo este tipo de exigencias. Esto, si lo hemos obtenido con líneas no mutables, es de donde debemos colegir qué características debemos nosotros introyectar en nuestro carácter y en nuestra manera de ser y de comportarnos en relación a aquello que hayamos consultado. Bien, esta es la base. Ahora tenemos que tener en cuenta, básicamente voy a hacer un enunciado muy sintético de las líneas que vosotros, por supuesto, siempre deberéis amplificar en los textos que tenéis a la mano, no solo ya en los míos, sino en los textos de la Virgen fundamentalmente y en aquellos que os resuenen por el argot próximo a vuestro conocimiento y a vuestra empatía cultural, ¿no? Siempre amplificar. Pero ahora yo lo voy a sintetizar porque vamos a trabajar sobre las líneas base. La primera línea, me he permitido sintetizarlo. La primera línea dice que absoluta veracidad si quieres realmente una ayuda capaz. Es decir, expon sin convenciones. Si tú quieres, por ejemplo, suelo usar un tópico, un poco de sal gruesa, ¿no? Aquello de que voy al médico y tengo pudor en declarar cierto tipo de enfermedades.
Si yo no le digo al médico con absoluta franqueza dónde está mi mal, el médico difícilmente me va a poder ayudar. Esto lo podéis pasar a cualquier otro contexto. Ayuda económica, si no argumentáis bien vuestros avales, sentimientos de declaración, si no explayáis con profundidad los contenidos, difícilmente vais a hallar una respuesta consonante con la realidad de la ayuda que pretendéis, ¿no? Esta primera línea que lleva a solicitar ayudantes capaces, si no se expone por encima de toda convención de lo políticamente correcto y no argumenta con absoluta veracidad, no va a obtener la ayuda que realmente necesita. Esa es la primera base. La segunda, que lleva al 29, es decir, a la maleabilidad y transparencia del agua, sin artificio, que siempre discurre por lo fácil, que muestra su naturaleza y su fondo, pues la segunda línea, de que estamos hablando del contexto de la solidaridad, dice que para mostrar nuestra solidaridad no necesitamos ser una revista o un salamero. Es decir, no hace falta que para que tú muestres una ideología tengas que ponerte hasta los pantalones internos, los calzoncillos, del color de la bandera de la ideología o de la religión que tú profesas, sino que en tu interior discurras con absoluta veracidad de acuerdo a la gravedad circunstancial por la que se transita, pero sin querer adular hacia arriba o hacer una publicidad de ninguna clase. Esa sería la segunda línea. Con la tercera, ojo. Con la tercera, ojo, porque la tercera, cuando muta la tercera, nos lleva al hexagrama número 39, que es el peligro, dificultad de ver el peligro delante de nosotros y pararnos a ver por qué estamos ante esta tesitura, analizándonos a nosotros mismos en primer lugar. ¿Por qué? Pues el enunciado de esta línea que nos llevaría a este tipo de dificultad es el querer asociarnos con alguien que no es conveniente asociarse, extenderlo colectivamente a la institución que no nos conviene o a la ideología o forma espiritual que no es pertinente, que no tiene un carácter adecuado para la bondad de lo que pretendemos. No te solidarices con quien no te va a aportar nada nuevo, sino conflictos y problemas delante. Analízate a ti porque tienes esta tendencia. Esa es la tercera línea. La cuarta, que nos lleva al 45, que es una duplicación, por así decir, una acentuación de la solidaridad, porque así como la solidaridad, el hexagrama que llevamos hoy, es el agua discurrente, que va rellenando huecos y que acaba por confluir, pues el 45 es la confluencia de los distintos arroyos que vierten en un río grande o los ríos que vierten en un mar determinado, donde confluye la reunión, donde se reúnen las tendencias que son semejantes. Los que van a un mismo templo, los que van a un mismo auditorio musical, los que van a una misma ciudad por un interés concreto y determinado. Bien, pues la cuarta línea, cuando lo exige el conjunto, es necesario que supere sus propios prejuicios. Así como en la segunda se le decía, mira, no es necesario que seas salamero, basta con que tu verdad interior, con que respondas a tu verdad interior. Aquí te dice, también en lo externo es necesario que te manifieste. Aquí sí es necesario que salga con los tuyos, con aquellos que profesan tu ideología o con aquellos que creen en tu tendencia espiritual. Congrégate con ellos porque es una manifestación necesaria para el equilibrio del conjunto. Y para ello debes
debes sacrificar tu amor propio o tu reticencia y mostrarte también en lo exterior. La quinta tiene también un subrayado muy pertinente para nuestra cultura, que es de querer salvar sí o sí. Yo te salvo, tú quieras o no quieras, yo voy a salvarte. No, no, no. En la quinta tú expones tu idea, tú tienes tu bandera, tú tienes tu ideal, tú tienes tu creencia espiritual, tú tienes tu creencia ideológica, tú tienes tu estilo de manera de vivir o de estilo artístico, el tuyo, ¿vale? Y no se lo impones a nadie, lo llevas como tuyo y a aquel, y lo expones naturalmente, aquel que se quiera adherir a tu causa buenamente, porque congenia con la idea, con el espíritu, con la sintonía, con la sensibilidad, pues lo acepta, lo subes a tu carro. Pero aquel que pase de tu cante, porque el cante suyo es otro, su ideología es otra, tampoco tienes que entrar, no tienes que establecer conflicto con él. Tienes que dejarlo pasar. Aquí el texto habla de que en la tradición china, los antiguos reyes, cuando iban de cacería, habían una vía central para que los animales que tuvieran la capacidad de intuir el peligro y de quitarse de en medio de los arcos y las ballestas, pues tomaban por ahí no se les tiraba. De manera que al que no se quiera unir contigo no tienes por qué criticarlo, ni tratar tampoco de sofocarlo echándole encima toda tu parafernalia verbística o propagandística. ¿De acuerdo? Bien, esa es la quinta línea. Y la sexta, estamos hablando de un hesagrama de solidaridad, de solidarizar, en el que una de las características era, oye, que el que llega tarde no haya cacho, no entra, no está cerrado ya, el paraninfo está cerrado, no puedes entrar, no te van a abrir a ti la puerta. No hubo un buen comienzo, saliste tarde, has llegado tarde, no hubo un buen principio, no hay un buen final. Desventura. Te has quedado sin la capacidad de solidarizar. Y esta tesitura te lleva al hesagrama número 20, que es la contemplación. Es como una torre que debe contemplarse objetivamente entre el cielo y la tierra y mirarse desapasionadamente para ver cómo que te has quedado en medio, te has quedado ahí parado. Ahora debes prepararte para hacer la ofrenda. Bien, pues estas son las líneas básicas sobre las que vamos a unir ahora la segunda mutación. Cuando a la primera línea unimos la segunda, es decir, cuando a la necesidad de ser absolutamente franco por encima de toda convención, unimos la necesidad también de no ser salamero, de no ser adulador, pues tenemos que con la reunión de ambas líneas nos lleva al hesagrama número 60. Cuando mutan las dos líneas, nos llevan al hesagrama número 60. Ya recordamos que la primera nos llevaba a que si queremos ser ayudados en algo concreto, debemos exponer con toda franqueza aquello concreto en lo que precisamos ayuda. La segunda línea nos decía que no hace falta que seamos aduladores y que no hagamos una propaganda excesiva ni de ninguna clase, sino simplemente que sí circulemos como el agua que con toda naturalidad va conforme a la ley de la gravedad fluyendo. De manera que es una doble exigencia que culmina con el complementario el 60, que es la regulación adecuada y que dice que todo en la naturaleza tiene una medida adecuada. Si es corto, no llega y no satisface la necesidad, y si te sobrepasa, te sobran elementos y seguramente pues sería necesario haber tenido antes una poda.
que te dice el término justo está en la indagación, en la virtud de poder evaluar, en no quedarte corto y no quedarte largo, no pasarte. Pues teniendo en cuenta tanto la primera línea como la segunda, esta actitud que nos recomienda la respuesta que nos ha salido oracularmente ahora mismo, pues nos lleva a un comedimiento y a un sopesar la virtud con gran profundidad en nuestro propio interior. Cuando en otra ocasión obtenemos una mutación en la primera y la tercera, volvemos a tener otra vez la primera como base que dice, ya sabes que es necesario que no omitas por vergüenza ni por falso pudor la ayuda que realmente precisa. Y la tercera te dice, pero cuidado con ser demasiado liviano y no saber apreciar otro tipo de tendencias que se pueden dar en ti y que te están poniendo delante de algo de solidarizarte con alguien que no es adecuado o entrar en una institución o en un grupo que lejos de ayudarte lo que va a procurarte son conflictos, va a procurarte problemas, obstáculos, a crearte obstáculos. De manera que la reunión de ambas líneas, el complementario total que nos arroja es el 63, que es una delimitación. Es decir, en la situación en la que está, ha estirado la paz al máximo, porque el 63 es un hexagrama que proviene de estirar la paz. No entraré en detalle porque nos vamos a perder y ya lo hemos visto en la clase cuando mutaba una línea sola. Hemos estirado la paz hasta los confines. Después, algo que se ha llevado a su máxima perfección, lo único que es posible esperar después, si es que nos ocupamos de conservarlo como está, es que llegue la decadencia. Es decir, velar porque ese orden se mantenga, porque lo que viene después de dejar marchar el orden es la decadencia. Por tanto, está indicando una delimitación. Y es al principio orden, al final confusión. Como tenemos que la primera línea exige una auténtica veracidad y que la tercera debe excluir una tendencia viciosa que puede llevarnos a querer unirnos con alguien que no nos conviene, pues nos está marcando un límite de paz. ¿De acuerdo? Pues esta sería una posible interpretación para la mutación de la primera y tercera línea. Cuando en otro caso, la que muta es la una otra vez, pero junto con la cuarta línea, recordáis, la primera ya os la he machacado lo suficiente, vamos a pasar a la cuarta. La cuarta es, a diferencia de la segunda que decía, no hace falta que te muestres externamente, sino que en tu interior sientas el ideal. Aquí hace falta también que le muestres que el ideal lo vas a manifestar en el exterior porque hay una necesidad comunal que así lo exige. De manera que con la 1 y la cuarta hace falta que venzas internamente todos los prejuicios y que seas capaz de mostrarte también en el exterior, porque el complementario total es el 17. Salir a conformarse con la necesidad que exige tu Tao, tu destino, en el momento actual. Sal a conformar. Bien. Cuando en otra circunstancia lo que obtenemos es la primera y la quinta, pues entonces hay como una acentuación de ambas, porque la primera nos dice que expongamos nuestra verdad sin prejuicio, de forma, sin convención. De hecho, el texto clásico dice una colmada vasija de barro, donde todo es el contenido. El continente es barro, no vale. Lo importante es el contenido. Expone el contenido
Y la línea quinta dice, pon tu banderín, pon tu ideología, no para ejercer una coerción sobre los demás, sino simplemente haz una exposición de tu criterio. Y luego vuelve sobre tu base, porque la quinta es aquella que abre el campo para que las piezas que no hayan de entrar en tu redil, pues cojan la vía de escape. Entonces tú, después de haber expuesto tu criterio, con los menos prejuicios posible, si es posible sin ningún prejuicio, y también sin ninguna imposición coactiva para ganar prosélitos, tú expones tu criterio y después vuelves sobre tu base, que es el hexagrama número 24, que es el complementario de la mutación de la primera y la quinta. Cuando en otra ocasión la que muta es la primera y la sexta, pues tenemos los extremos, ¿no? Primero, una necesidad de que al principio seamos absolutamente francos en la exposición de nuestro criterio de necesidad. Y la sexta que nos dice, oye, que no ha habido un buen principio, no hay un buen final. Entonces hay aquí una advertencia muy potente, ¿no? Es decir, si ya la primera nos dice que debemos ser absolutamente francos por encima de todo falso pudor o de toda falsa reconvención de lo políticamente correcto, si queremos realmente una ayuda eficaz y no lo hemos hecho, pues lo propio es que no tengamos cabeza. Y por tanto, si teníamos una real necesidad, estamos en desventura, porque si no hemos sido capaces de una buena exposición en el principio, pues no llegamos a alcanzar un verdadero sentido de solidaridad al final. Y por tanto nos vemos desmochados, sin cabeza, desventura. ¿A dónde nos lleva esta doble mutación? Al hexagrama número 42, que es el aumento. ¿Qué es lo que nos dice el aumento? Fundamentalmente en función prismática de estas dos líneas. Pues el 42, que es el aumento, que es la manera de estimular desde arriba y que es la manera de aumentar el propio carácter, la manera fundamental del aumento del propio carácter consiste en deshacerse de los propios defectos allí donde uno lo vea, ya lo vea en sí mismo o lo vea por reflejo indirecto en otra persona. Uy, qué costumbre más fea tiene esta persona, o qué hipócrita es, o qué falso, o lo que quiera que sea. Yo no quisiera hacer así. Pues quítate. Si tienes tú en tu espejo, descubres en tu recámara interior que tiene ese defecto que estás viendo en el exterior. Quítatelo, por lo cual estás embelleciendo, limpiando tu interior y sustentando tu carácter. Y cuando veas capacidades nobles en otras criaturas o en el medio, pues asimílalas. Y con ello no solo estás quitando los defectos, estás limpiando la casa interiormente, sino que la estás decorando de una manera agraciada y optimista y estás creciendo internamente. Estas son las partes prismáticas que debemos extraer del 42 para poder subsanar la deficiencia que ha habido entre el no haber sido lo suficientemente franco al principio, ni pertinente en la hora de escoger con qué o con quién nos solidarizamos, y vernos pues sin cabeza, sin haber sido capaz de ser cabeza para un grupo de adherencia ni de habernos adherido a otro. Limpiar nuestros defectos y aumentar nuestras virtudes, fijándonos en la gente buena del entorno o no en la gente, en el conocimiento general de lo que nos rodea. Pues puede uno aprender hasta de los animalitos que tiene uno en la casa. Bien, eso referido a cuando tenemos como base la primera. Ahora vamos a pasar a tener como base la segunda. Recordamos, la segunda es aquella que nos dice que no hace falta que seamos un trepa quitacaspa
ni un propagandista del grupo al que pertenecemos. No, sino simplemente de que, verdad, en el interior participemos de esa idea, la tengamos arraigada en nuestro ser, en nuestro interior. Esa es la línea que nos va a servir de base, sobre la que vamos a ir acumulando por distintas mutaciones. En este primer caso, con la tercera. Cuando a esta segunda, que sigue esa verdad interior, contraponemos la tercera, en la que vemos una tendencia en nuestro carácter, porque siempre que la respuesta oracular nos denote una línea, ya sea de carácter positivo o de carácter negativo, es que ese potencial enunciado literariamente en la línea está en nuestro interior como una tendencia vibrátil, es decir, no la omitamos y no veamos que es solo una posibilidad y a mí no me va a tocar. No, si te habla de una tendencia que te ha expresado ya literalmente, es porque esa tendencia está implícita en uno. Por tanto, aquí te está diciendo, debe ser interiormente tú verás. No hace falta que hagan ninguna parafernalia externa, pero cuidado con querer aliarte con alguien o con un grupo o con una institución o con una ideología o la extensión que sea externa que te va a crear problemas, conflictos. Entonces debes analizarlo en función, en principio, de tu propio yo. Bien, cuando se unen estas dos líneas, nos da el hexagrama número 48. El 48 es el pozo. El pozo alude a los fundamentos elementales de toda la convivencia cívica. Es decir, una sociedad puede tener elementos muy civilizados, como lo representado por el hexagrama número 50, que es el caldero, que es una gran condimentación, donde caben desde el Ulises de James Joyce hasta el parvulario elemental, ¿no? El A, E, I, O, U y la tabla de multiplicar. Bien, en este caso el 48 es lo elemental, es el abecedario, no es el Ulises de James Joyce, pero sí es la tabla básica de multiplicar y el alfabeto básico. Es el agua, lo imprescindible. Con ello está aludiendo, teniendo en cuenta las líneas, que la segunda nos ha exigido que seamos, en principio, absolutamente veraces, sin parafernalia externa. Y la tercera que está diciendo, mira que tienes una tendencia a solidarizar con grupos o con ideas que más bien tienden a confundirte y a crearte problemas que a allanarte el campo. Si tenemos como complementario al hexagrama número 48, te está diciendo no sea demasiado rocambolesco en tu manera discursiva interior de seleccionar la solidaridad y quédate en los elementos fundamentales de la convivencia cívica, tales como el agua. Bueno, sé por dónde está esta calle o aquella, pero no entres en peticiones excesivamente complejas, sino en solventar lo fundamental que necesitas, que estás en cuestión, que tienes en cuestión. Eso es con la segunda y la tercera. Cuando en otra ocasión tenemos la segunda y la cuarta, es decir, la segunda que dice, primero lo que hace falta es que lo sientas en el interior. Pero ahora la cuarta nos dice, oye, es que ahora en esta ocasión no solo hace falta que lo sientas interiormente, sino que también lo sientas externa, que lo manifiestes externamente, porque hay una necesidad del conjunto que requiere que exponga que tú perteneces a esta ideología, a esta forma religiosa, a esta forma espiritual, que tiene este estilo de música, que tiene esta forma de vestir, o te gusta aquel tipo de arte gótico o plateresco, del orden que sea, que hace falta que lo manifiestes externamente. Y para ello, como la mutación total, que es el hexagrama número 47, que es la prueba del carácter,
requiere de ese esfuerzo, porque la cuarta tiene una cierta reticencia a querer salir. En la segunda hay un llamado a la sobriedad y la adherencia interior. La cuarta hay un llamado a que esa adherencia interior se manifieste también en el exterior por la necesidad de lo conjunto. Por tanto, hay ahí una tensión interna que nos lleva al hexagrama número 47, que es prueba del carácter. La prueba del carácter te dice que tienes que aceptar eso y salir y probar tu carácter en esta circunstancia, en esa tensión entre la verdad interior de no tender a hacer una manifestación excesiva y esa otra parte retraída tuya en la que te querrías guardar, de no querer manifestarte externamente. Aquí la prueba del carácter exige esa tensión entre ambas líneas. Cuando en otra ocasión tenemos, mutando a la segunda y la quinta, volvemos a tener a la segunda con ese requerimiento interior de verdad, limpia, fluyente, digamos que del sistema nervioso, del sistema circulatorio, interna, que no es como palpita tu corazón, no hace falta que lo lleve escrito fuera. Y la quinta, que sí necesita, es decir, hay una magnífica consonancia entre la segunda y la quinta, porque la segunda es lo que es el requerimiento de tu corazón, de tu sistema vascular. Lo que palpita en tu corazón es lo que realmente debes exponer, sin más parafernalia ni más altavoces. Y la quinta, que te dice, ahora sí, ahora sácalo a la luz, pero no de una manera coercitiva, sino una manera como una expresión natural de tu ser. Bien, y obviamente conforme a una necesidad, aquella en la que subyace, es decir, el objeto en función del cual necesitas manifestarte ya para ser grupo, cabeza de grupo de una idea, o para tú mismo unirte a una idea. El ejército es el complementario total, el 7, y el ejército analiza la necesidad en términos objetivos, mira los recursos que tú tienes para subvenir esa necesidad y ponlo a disposición de esa necesidad de la manera más inteligente, tal como lo haría un buen general que tiene que mover sus recursos para tratar de alcanzar una necesidad concreta. Bien, esa sería para la segunda y la quinta. Cuando es la segunda y la sexta, volvemos a tener el mismo requerimiento básico de que sea la cuestión interior, pero la sexta en la que no hemos logrado esa manifestación de principio y por tanto no hemos llegado a adquirir ni personas que se nos agreguen, ni nosotros agregarnos a alguna idea. El complementario nos va a dar una clave de dónde está el problema. El problema está en nuestro interior, porque el complementario es el hexagrama número 59. El 59, en el carácter prismático que debemos darle siempre que un hexagrama tiene, siempre que vemos un hexagrama como complementario, debemos tener en cuenta qué características de orden prismático tiene en relación con la línea en la que nos ha salido. Porque así nos va a mostrar si tenemos que entrar por la puerta principal o debemos entrar por la puerta de servicio o por una ventana. No sé si me cogéis el signo, ¿no?
Pues el carácter prismático de un hexagrama es fundamental cuando es complementario. Entonces, como tenemos una línea en la segunda en la que nos dice, sin alarde ninguno, sin querer ganar por salamería, sino que tú lo sientas en el interior, es como debes buscar ayuda, la segunda línea, y la sexta nos dice, no ha habido un buen principio, no hay un buen final. Luego aquí hay una distorsión en la resolución. ¿Dónde posiblemente esté la resolución? El nudo. El nudo está en nuestro interior. El 59, ¿qué propone? Disolver los propios nudos egoicos que nos separan de los demás. Daos cuenta que la situación en conflicto está en medio de una tensión de solidaridad. La solidaridad es hacia el exterior, ¿no? Y el 59 es un hexagrama en el que se trata de revisar nuestro interior para disolver, los nudos egoicos y la parte de misoginia o de ostracismo que nos aparta de los demás. Penetrando en el interior, de la misma manera vuelvo a poner el patrón atmosférico, el patrón, digamos, sí, geológico, el patrón geológico que marca el 59 es muy bonito. El tiempo de primavera, el tiempo de preprimavera, teniendo en cuenta que el hielo es como una acumulación del egoísmo, ¿no? Porque el agua en cuanto fluida es fuente de energía y de vitalidad, y al correr por los valles pues va creando fertilidad, ¿no? Cuando se retrae a sí misma y se aparta en casquetes de hielo, pues está hurtando la vitalidad. El ser humano, cuando se aparta de la convivencia de los demás, pues está creando nudos que los separan de los demás. Por tanto, el 59, que es la capacidad reflexiva, está arriba Sun, el viento, y Kan está en el interior, el peligro, es decir, revertiendo sobre nosotros nuestra propia reflexión sobre nuestro interior. Estamos en un hexagrama y en una tesitura que acabamos de consultar y que no hemos resuelto bien y que estamos solos y desventurados. Debemos introyectar hacia nuestro interior nuestra capacidad reflexiva para analizar dónde está el problema, porque el problema está en nosotros y debemos disolverlo, nuestros nudos egoicos. Bien, pues con esto, de ahí debemos también colegir la posible respuesta oracular para la segunda y sexta línea de mutación. Ahora pasamos a tener como base la línea tercera. La línea tercera es aquella en la que la tendencia nos lleva a querer solidarizarnos con gente que no es la adecuada. Es decir, aquí podéis poner, pues yo qué sé, yo podría poner un ejemplo mío, ¿no? Yo en un determinado tiempo se me quiso agregar una persona que halagaba mi vanidad, pues yo estaba, bueno, no describiré la circunstancia, pero por el mero hecho de que aquella persona halagaba mi vanidad, me sentí más ufano y más crecido, solo que menos mal que tengo la fuente de la posibilidad de consultar a las mutaciones antes de meterme en algo, ¿no? Que va a tener repercusiones importantes. Obviamente no voy a preguntar por cualquier tontería, pero si se trata de un conjunto como en el que estamos, de solidarizarnos con alguien para algún proyecto de larga duración, lo mejor es, si tenemos un recurso, un elemento como I Ching, es consultarlo. Bien, pues yo halagado, me sentí halagado porque aquella persona se me acercó con mucha parafernalia, en fin, con mucho halago, ¿no? Que me sentí, mi vanidad se sintió crecida. Pero afortunadamente, ya digo, consulté y me dijo, no es bueno que te solidarices con gente que no solo no te va a servir, sino que te va a crear problemas. Aquí tenemos esta línea como base, tenerlo en cuenta
si os sale la línea tercera como base. ¿Vale? Bien, pues aquí la tenemos y conjuga con la cuarta. Cuando conjugamos la tercera, con lo que acabo de exponer, y la cuarta, con que en función del equilibrio del conjunto debemos salir hacia afuera, pues tenemos una situación un poquito delicada, que nos lleva al hexagrama número 31. El hexagrama 31, que es el cortejo, cortejar las circunstancias, analizarlas, no dejarte llevar por el impulso, sino cortejar las circunstancias. El 31 es un hexagrama muy pertinente en casos como este, así como en otros. Aquí adquiere una característica muy especial, porque aunque en general se trata de efectivamente cortejar una situación para llegar a conformar un grupo mayor, porque se corteja para conformar un grupo mayor, la característica fundamental del 31 es no pretender saberlo todo. Por eso tiene la mente ahuecada. Abajo está Ken, el aquietamiento, que debemos retrotraerlo a aquietar nuestros sedimentos interiores. El trigrama exterior que está abierto deja abierta la parte de arriba, serenamente abierta, porque si la tuviéramos cerrada, como por ejemplo pretendiendo saberlo todo, el hecho de estar cerrada implicaría que lo sabemos todo. Y sería un error, como es el error, como puede incurrir en error la tercera línea, yendo tras el gusto y de la vanidad y aceptando inmediatamente ese ofrecimiento de la tercera línea, ¿no? De ir a solidarizar con alguien por un mero impulso interior, que puede responder a frustraciones de muchos tipos que tenemos y que muchas veces ignoramos la parte negativa y que accedemos sin demasiada reflexión. La cuarta línea nos ha dicho que debemos salir a ver el asunto, por el conjunto. Y el complementario total 31, que debemos cortejar la situación aquietando nuestro interior, pero muy receptivamente para saber cortejar y enterarnos del conjunto en su globalidad. Una situación de cierta complejidad, pero es que en la vida no todas las situaciones se presentan de una manera inmediatamente diáfana, ¿no? Bien, pues esta es una posible interpretación para la tercera y cuarta línea que nos llevan al 31. Cuando la tercera y la quinta, la que están en mutación, que nos llevarían a la modestia, dice, no es con ella o con él con quien solidaridad haya de encontrar. Si realmente en lo tuyo crees y estás, dejar entrar a quien adhiera de verdad tu criterio. Pero ahí tenemos que hay una puerta abierta. Es decir, la tercera línea nos está diciendo que la solidaridad, así a grosso modo, nos va sin ningún matiz, nos va a crear problemas. La quinta línea, que es previo el exponer nuestra ideología o el color al que pertenecemos, pues por otra parte es obvio, ¿no? Es decir, si adhiere, vale, si no adhiere, mejor que se vaya, ¿no? Bien, pues en esa tesitura estamos. No responder al impulso básico inicial, que sería, por ponerlo de una manera más o menos directa, de carácter sensual,
¿no? Como muchas veces los aspectos de la belleza formal, quiero decir de la belleza en su aspecto externo, ¿no? En su aspecto engañoso, no en su parte más profunda, ¿no? Pues nos puede parecer bello por muchas cosas que no son realmente buenas. Y eso es lo que puede suceder con esta tercera línea. Entonces tendremos que unir la quinta. No, mira, mi creencia es esta y yo solidarizo con estos principios. Si tú quieres casarte con estos principios, bien, y si no quieres casar con estos principios, pues mejor que cada uno de nosotros sigamos nuestro camino. Y con esto estamos mostrando, llegamos en gran medida al hexagrama número 15, que es la modestia, la balanza de equilibrio entre lo que en principio nos entra por el ojo, que no tiene por qué ser necesariamente bueno, lo mismo ya sea en alimentos fungibles, como una tarta o una comida que nos puede caer fatal, si tenemos en cuenta nuestro estado de salud, como una persona o una institución que por la apariencia nos entra por el ojo, pero que sería nefasto establecer una relación o un vínculo con la persona o vincularse a un compromiso o una institución, sea del orden que sea, ¿no? Entonces, en principio no. Si yo expongo mi ideal dejando marchar aquello que no es conveniente, estoy equilibrando esa primera apetencia de carácter, digamos, sensual con aquellos otros principios que son de una mayor profundidad. Y debo llevar con el complementario, que es el 15, la modestia, que es la balanza de equilibrio, me va a llegar a compensar que no haya una carencia, que tome la debida proporción entre una y otra. Reflexión, siempre reflexión. El oráculo nos va a ayudar a reflexionar. No es que nos va a decir, olvídate de tu criterio y de tu capacidad racional y asume esto por esta primera impronta. Agota tus términos racionales, yo te doy elementos para que tú profundices tu propia capacidad de indagación. Bien. Cuando tenemos la tercera y la sexta, pues tenemos dos líneas. La tercera, que por sí misma nos llevaría a crearnos más problemas, y la sexta, en la que no hemos llegado a establecer un buen principio y por tanto que tampoco nos ha llevado a un buen final. De manera que las dos líneas son de carácter, digamos, negativo en relación a la consulta que acabamos de hacer. Como la primera nos lleva, mira que tienes un problema delante, ¿vale? La segunda nos lleva a, vale, no has logrado lo que pretendías. Sé como un mediador, sé como un mediador entre el cielo y la tierra. Mira objetivamente, analiza la cuestión objetivamente. Y el complementario, que es el 53, es la manera de establecer una forma gradual para progresar espiritualmente, pero que implica tiempo y peldaño muy sólidamente construido desde la base. Es una montaña sobre la que vamos a plantar un árbol y vamos a tener que tener todos los cuidados para que el árbol pueda crecer teniendo en cuenta que los nutrientes en lo alto de una montaña son difíciles, pero también van a implicar una manera ejemplar de evolucionar, porque si lo llevamos bien, vamos a solucionar una tendencia inicial que nos llevaría a aliarnos con situaciones y personas que lejos de ayudarnos nos iban a perjudicar, y también con una indeterminación de principios que nos ha llevado a una situación en que ya estamos a cierta
con cierta altitud cronológica, temporal, del orden que sea, y no hemos adquirido, no hemos logrado ser ni cabeza ni adherirnos, entonces nos lleva a, ciertamente la tesitura es compleja, pero es que si la resolvemos con atención, vamos a empezar un nuevo plan, teniendo en cuenta que teníamos una tendencia que nos lleva a conflictos y teniendo en cuenta que tenemos unas dudas irresueltas que nos han llevado a vernos en una situación en la que estamos solos, pues ahora la opción no es desesperada. Es cierto que no estamos muy bien esperados, pero si tenemos en cuenta que debemos paulatinamente ir colocando nuevos eslabones para un progreso espiritual, pues bueno, el futuro, que implica naturalmente tiempo, detenimiento, en el que cada peldaño es importante, es una construcción que ha de llevarnos pues, a un crecimiento de carácter ejemplar, porque habremos superado pues, tendencias negativas y empleo del tiempo inadecuado y de nuestra capacidad de adherir. Vamos ahora a tener como base la cuarta línea, aquella en la que nos dice que es necesario que superemos nuestra reticencia interior porque el conjunto al que pertenecemos necesita la manifestación también externa de nuestra solidaridad. Nuestra familia, nuestro grupo, aquel al que pertenecemos, pues necesita que nos mojemos, que salgamos de nuestra posición, en nuestra área de confort y que manifestemos, que sacrifiquemos algo, nuestra confortabilidad, por ese sentido de pertenencia al grupo. Esa es la cuarta línea. Cuando se unen la cuarta y la quinta, pues debemos unir a lo que acabo de mencionar, pues que es la exposición, es decir, hay una perfecta coherencia, son líneas consecutivas, y hay una perfecta coherencia. Es decir, sal también con tu ideario, con tu creencia espiritual, con tu estilo artístico, sal, haz el sacrificio de salir por el grupo y expon tu bandera en la puerta de tu casa. Antes la tenías dentro. Ahora hace falta que la pongas en la puerta. No que golpees con tu bandera a los transeúntes para que entren en tu casa a oír tu música o a seguir tu ideología o tu forma espiritual. No, pero sí que la pongas como pabellón. ¿Vale? Bien. Y cuando mutan estas dos líneas juntas, nos lleva al hexagrama número 46. El 46 es una de las tres modalidades del libro de las mutaciones que implica manera de progresar y que tiene una característica singular dentro del leitmotiv de es propicio ver al gran hombre, es decir, aquel requerimiento que las mutaciones nos hacen a través de todos sus arquetipos de que para asimilar lo que nos dicen debemos recurrir a la mejor parte, a la parte más elevada de nosotros mismos, y que ya digo, es un leitmotiv, es propicio ser como el gran hombre. Aquí te dice, es preciso ver al gran hombre. Es decir, es preciso tener un modelo ejemplar al que seguir. Por tanto, si lo unimos con las líneas que dice, ya también externamente, sin coaccionar a los demás, acumulando a aquellos que se quieran agregar, pero conforme a un modelo que trasciende lo subjetivo, aquella idea por la que tú mismo congregas o en relación a la cual te congregas. Esa sería una interpretación para la cuarta y quinta, que nos llevan, como hemos dicho, al 46. Perdón, al 16. A la empatía, a la capacidad de empatizar.
corrijo ligeramente lo que he dicho antes del 46, es el 16. El elemento común, el elemento compatible, es que el 16 es la música interna, la capacidad de empatizar con el entorno afín. Como teníamos a la quinta línea, que expone la idea, hay una coherencia perfecta. La cuarta línea, que en su interior está la idea, pero que tiene cierta reticencia para mostrarse, que con la quinta debe sacarla, dejar en libertad, pero con el complementario total, que es el 16 y no el 46, como he dicho, es con el oído del músico, afinar la idea, con aquellos que sienten el mismo cantar. Con ellos puedes tú hacer marchar, sin imponer, empatizando. Bien. Cuando en otra ocasión lo que tenemos en la cuarta y la sexta, el complementario total es el 12. Por la cuarta tenemos la necesidad de salir fuera por el sacrificio, por el grupo al que pertenecemos, venciendo nuestra resistencia interna. Pero con la sexta tenemos que no adhiere a tiempo, es de necesidad tener una contemplación real. Yo lo he puesto, si eres de ley, asume y sal por el buen equilibrio de la comunidad. Si no adheriste a tiempo, es tiempo de necesidad, la objetiva contemplación real. No adheriste, ahora es necesario que te sobreeleve para hacer una contemplación, pues como la que hace el rey cuando visita las comarcas, mirando por el bienestar de la colectividad, o la que hace el medium, o la que hace el sacerdote, cuando sabe que lo que expone está entre la divinidad y la feligresía, con absoluta veracidad y perfectamente centrado en la realidad. Y luego es en tu valer interior donde te habrá de dejarte ganar y buscar refugio, en tu valer interior, no de manera subjetiva queriendo dejarte halagar por el ascenso de lo vulgar. Otra línea, otro conjunto de líneas, también con cierta complejidad. Bien. Y por último, tenemos un tránsito. Bueno, ya habéis visto que el hexagrama número 12 es retirarse el valor esencial, es no dejarse ganar por lo vulgar. Todo esto en una situación de gran complejidad en la que ha sido necesario salir fuera para poder verse a sí mismo y contemplarse en el interior sin dejarse ganar por adulaciones o por veleidades puntuales. Cuando tenemos una confluencia de líneas mutantes como la quinta y la sexta, ahora tenemos la quinta como base, que es la de, bien, es cierto, no voy a ejercer coacción sobre la gente que no quiera seguir mi idea o que yo no les vaya bien. No, sí voy a salir con mi idea, pero voy a dejar un margen abierto, no me voy a sentir ofendido, no voy a coaccionar a los demás ni los voy a insultar porque no sean de mi partido o de mi grupo religioso, los voy a exponer, pero con la sexta línea resulta que no he salido a tiempo. La sexta línea me dice que no he llegado, no he logrado reunir en torno a, es evidente que he salido tarde, ¿no? Y me he visto solo, ni he logrado adherir a gente a mi entorno, ni yo mismo he logrado
solidarizarme con un grupo o una institución o una tendencia y me veo solo. El complementario es el 23. El 23 es una situación máxima de riesgo, donde hemos llevado las circunstancias a su extremo. Desde aquí no es propicio emprender. Luego aquí hay una deficiencia de base, porque al principio no he llegado bien. Cuando he querido reaccionar, he reaccionado muy tarde, nadie se me ha adherido, no he logrado encontrar lugar donde adherir y ahora mismo no es momento de yo emprender, sino de entender que estoy en un máximo, en una situación de riesgo y que lo que debo hacer es fomentar mi base antes de querer emprender nada hacia el exterior. Bien, pues con esto hemos terminado el hexagrama de hoy, la solidaridad.